La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahora el don que nos ha dado esta pandemia es el de la ubicuidad. Ya lo he mencionado antes y creo que es importante tomarlo en cuenta, ya que algo bueno habrá de pasar con toda esta pequeña y doméstica locura que nos tiene aquí, amigos, en una feria de libro nada ferial, pero eso sí, hablando como se debe con uno de los grandes autores de la historiografía de México, que es Rafael Aviña, una cita indiscutible, una cita inaplazable de nuestra feria, y este año estamos hablando de uno de sus libros más recientes. Rafa, así como pasa el calendario, va escribiendo libros y libros y libros, y ahora nos sorprende con Cabaret, Rumberas y Pecadoras, el cine mexicano ayer y hoy, una revisión exquisita como las que suele hacer el maestro Aviña del cine, uno de las grandes tradiciones cinematográficas en México, que es el mundo de las cabareteras, el mundo de la noche, el mundo también de las prostitutas, de los gángsters, del humo, de los asaltos, en fin, estaremos hablando con él en torno a esta novedad editorial que la publica Clio y que se puede encontrar fácilmente, aparentemente, porque sí hay que buscarla en las librerías, hay que preguntar por ella, y creo que no está muy lejos del alcance de los buscadores ávidos en la red. Rafa, con eso te saludo, y esperando más bien asumiendo que estás muy bien, y lanzaría para tu primer comentario una primera película, sí, una primera pregunta que es también una primera película. ¿Por qué es tan importante el cabaret para el cine mexicano? Querido Prax, te agradezco mucho la presentación, agradezco mucho a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la invitación. Pues realmente lamento mucho toda esta situación de la pandemia porque yo año tras año, desde hace varios ya me he presentado en la feria del libro universitario y lo disfruto mucho y tengo ya muchos amigos allá, muchos conocidos y me encantan las presentaciones. Las últimas te recordarás, bueno, incluso la anterior que estuvimos también juntos. Entonces, pues sí, es triste no poder estar ahí con toda la gente, con los amigos, pero bueno, como tú bien dices, también esta pandemia y la misma tecnología pues ayuda a que podamos encontrarnos en esta feria. Una ventaja con este libro, como dices, o sea, todavía por lo mismo el libro no se puede, digamos, conseguir aún en las librerías, pero la gran noticia, la buena noticia es que sí se puede consultar electrónicamente. Si uno se mete a la editorial, que es Palabra de Clio, ahí está el libro en línea, entonces lo pueden ver completo, lo pueden leer completo. No sé si lo puedan descargar, eso sí no lo sé, pero por lo menos revisar y ver lo pueden hacer. Nada más meterse a la liga de palabra de Clio. Ahora, sobre tu pregunta, sí, definitivamente yo creo que el cabaret es como un punto álgido en el cine mexicano. O sea, como que el cine mexicano no podemos desmarcarnos de la presencia del cabaret. O sea, el cabaret está presente en las películas de cine negro,
el cine policíaco, está presente en las películas pues de prostitución, que son el emblema general del cine nacional. O sea, si pensamos como una de las películas más emblemáticas y la primera sonora, que es Santa, pues empieza el tema del cabaret y la prostitución, incluso hasta épocas recientes, o sea, películas como Las Elegidas, muy, muy reciente, pues que trata este tema. Otra época que fue importantísima fue justamente en los años 70, cuando incluso se conocían como películas de ficheras y cabareteras. Entonces, ese cine que hizo por lo general, bueno, Sasha Montenegro, Lin May, Carmen Salinas, Pepe Arevalo y sus mulatos, el Güero Castro, Lalo de la Peña, el Mimo, y después se sumarían más, ¿no? Como Alfonso Sayas y Chatanuga, etcétera. Entonces, definitivamente el ámbito del cabaret es como fundamental tanto para este cine popular como incluso para películas, digamos, con otro corte, con una línea aparentemente más intelectual, ¿no? Si pensamos, no sé, en esta película de Buñuel, Ensayo de un crimen, pues aparece el cabaret Leda, que es un cabaret, el cabaret de los artistas, que se conoció como el cabaret de los artistas, y es un cabaret emblemático también. Entonces eso pues es muy interesante, ¿no? Y bueno, ya no digamos en otras películas, por ejemplo, comedias de Tintán, pues el cabaret también está presente, igual en Cantinflas. Entonces, de hecho, sí, el cabaret es como un espacio cinematográfico importantísimo para el cine nacional. Sí, Rafa, y no obstante tiene un principio y una continuidad. Tú has mencionado películas, una película muy reciente que que es Las Elegidas, que continúa, ¿no? Haciendo crecer el tema cabaretista, pero tiene un inicio el cabaret, la presencia de este locus amenus, llamémosle, del cine mexicano, y es fundamental, ¿no? Las dos versiones de Santa ya marcan un gran inicio de esa búsqueda pues de ese espacio. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, sí, en efecto. Incluso fíjate que ahorita me acordé que acabo de ver una película que no está incluida en el libro, porque pues el libro ya se editó hace algunos meses. O sea, de hecho el libro pues no se ha presentado ni nada, salió a finales del año, realmente. Yo realmente lo vi hasta principios de este año, que se llama La Mami, que es una película que ha ganado varios premios. Ahorita está, digamos, como en este circuito de festivales. Obviamente ahorita todo esto está detenido, ese circuito, pero ya la película se ha visto en uno que otro festival. Y bueno, es como la película más reciente y tiene que ver con el cabaret Barba Azul, que es otro cabaret también emblemático de la Ciudad de México. Y la protagonista es la Mami, es una mujer ya de la tercera edad, que fue una ex fichera de este cabaret y que ahora se encarga de cuidar los baños y de hablar con las chicas que están ahí, de darles consejos, etcétera. Entonces, todo esto nos habla de cómo el cabaret también es un espacio cotidiano. O sea, más allá de lo que el cine mexicano ha retratado, de la música, las canciones, los números bailables, las situaciones melodramáticas que viven las ficheras o las cabareteras, o las situaciones violentas que de pronto se pueden vivir en el cabaret, como las películas de Juan Olol, que había así disparos y con las ametralladoras, con las Thompson ahí en los cabarets, o las mismas películas de David Silva, ¿no? Como Ventarrón, hay una secuencia muy violenta que sucede adentro de un cabaret, que hay disparos, etcétera. Pero el espacio del cabaret también se vuelve este espacio familiar, cotidiano, familiar, porque la gente que trabaja ahí, pues pasa mucha parte de su vida diaria en este lugar. Entonces, este lugar también es un espacio para la solidaridad, para la amistad. Incluso ahí se forman hasta familias, hasta parejas en algún momento. Entonces, es algo sorprendente que tiene el espacio del cabaret. Y nada más también llamar la atención de que otro de los temas
infaltables para el cine mexicano, pues bueno, lo hemos mencionado, pero como darle también su presencia es la música. O sea, muchos grupos musicales y muchos cantantes célebres pues debutaron en cabarets importantes, ¿no? No sé, El Patio, por ejemplo, fue un cabaret, donde se llevaban a cabo las entregas de los Arieles, por ejemplo, en los años finales de los 40, principios de los 50. Entonces, el Waikiki, que era otro cabaret famosísimo. Entonces, en todos esos cabarets debutaron muchas personalidades de la música, del cine, que después se sumarían al cine mexicano. Uno de ellos, Agustín Lara, que Agustín Lara es un tema ya nada más, era más Agustín Lara, las puras canciones de Agustín Lara ya son argumentos de películas. Entonces, eso es otra cosa también fascinante que tiene la música en relación al cabaret. Eso, y para hablar en buena medida de Agustín Lara, pues Santa, ni más ni menos, exacto, ¿no? Insisto, Santa, una película que adapta una novela nodal, paradigmática en la tradición literaria mexicana, que abre además el siglo XX con una condena para la sociedad, y no le es nada difícil llegar al imaginario cinematográfico y ser uno de los primeros grandes hits, primeros trancazazazos de taquilla en dos modalidades, ¿no? En la era silente del 18, de 1918, y es la película que inaugurará la era sonora, con una de las peticiones míticas que hay, de estos diálogos más bien míticos entre cine y música, porque le piden a Agustín Lara que haga pues el soundtrack de esta primera gran película inaugural de la era sonora, y es de nuevo otro trancazo, ¿no? Agustín Lara hace Santa pensando en la obra de Gamboa y materializando la vida del cabaret de la película, ¿no, Rafa? Sí, en efecto, la novela de Federico Gamboa marcó un hit importante, porque se puede decir que es como el primer bestseller, uno de los primeros bestsellers de la literatura mexicana, considerando que para la época en que Federico Gamboa escribió la novela, pues bueno, o sea, obviamente había mucho analfabetismo, pero también había una fuerte presencia de las personas o sea, que leían, que discutían, y la obra de Gamboa se discutió mucho porque al final de cuentas trataba de estos males de la sociedad, ¿no? Fue el primer libro enfocado a hablar del mal, de este mal de la sociedad como un mal necesario, ¿no? De alguna forma, y cómo estas chicas que eran seducidas y abandonadas terminaban en este carnaval del mundo. No es esta escena de la feria, por ejemplo, que aparece en la película, pues no es casual, ¿no? O sea, es como ese carrusel en el que entran y que no todos salen bien liberados, ¿no? En la feria del mundo, de la carne, o sea, la misma palabra carnaval, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de la carne y el despertar de los sentidos. Y sí, la primera versión de Santa del 18 con Elena Sánchez Valenzuela, pues ya fue muy importante. O sea, el hecho de que en un momento en que no se hacían muchas películas, digamos, largometrajes silentes, uno de los primeros fuera Santa, pues ya establecía la importancia que tenía la novela. Y que la primer película sonora fuera Santa otra vez, o sea, la adaptación de Gamboa, pues ya habla de ese impacto que tenía la novela y que tenía la trama de la historia, ¿no? Que además pues, era una historia inspirada en hechos verídicos. Y como tú bien apuntas, o sea, le encargan a Agustín Lara el soundtrack, no solamente el score, sino el soundtrack, porque las canciones que canta el ciego Hipólito, que es Carlos Orellana, son canciones que compuso Agustín Lara, y que fue tal el éxito de sus canciones, a este tema de Santa, Santa Mía, etcétera, fue tan exitoso que después de Santa, una década posterior,
que es cuando se va a empezar a hacer el cine de rumberas y cabareteras, etcétera, muchas de las canciones de Lara se volvieron temas de las películas. Entonces, por ejemplo, Aventurera, Hipócrita, etcétera, o sea, temas de canciones, ya la pura canción daba como para la sinopsis del argumento, ¿no? Entonces era una curiosidad, pero sí, Agustín Lara es otro personaje importantísimo para el cine del cabaret. Luego, en tu libro, otro paradigma que es muy relevante mencionar en cualquier revisión de la historia del cine mexicano, pones La Mancha de Sangre, una película de la que mucho tiempo no supimos nosotros, los nacidos hacia la mitad del siglo XX para acá, hasta muy recientemente, y no obstante fue un parteaguas para los años 30 y 40, ¿no? Todo un periodo en el que acabó por estrenarse la película. ¿Y por qué crees que sería una piedra de toque del cabaret, La Mancha de Sangre? Bueno, primero, para empezar, como tú dices, Prax, con mucha razón, o sea, se creó toda una leyenda negra alrededor de La Mancha de Sangre. Fue una película que desapareció y que desapareció en circunstancias extrañas, ¿no? Porque no sabemos si verdaderamente la desaparecieron o el destino hizo que la película se perdiera. Pero lo más seguro es que la película la hayan censurado, o sea, que haya sufrido una censura muy fuerte. Y por otra parte, la recuperación de la película pues, es otro mito urbano, bueno, más que un mito, es toda una leyenda que sucedió, cómo fue localizada la película, cómo la Filmoteca de la UNAM la encontró de manera totalmente azarosa. Entonces, eso hizo que la película adquiriera un tono de leyenda, primero. Segundo, como tú dices, es una piedra de toque porque la película rompía con todos los esquemas, absolutamente todos los esquemas del cine de cabaret y de prostitutas de la época. Para empezar, en todas las películas de ese momento, que hasta eso no eran tantas, pero que van a marcar el camino de las siguientes, siempre, por lo general, la prostituta, la cabaretera, es alguien que ingenuo, inocente, que es llevada justamente al camino del mal por esa ingenuidad o por un engaño, etcétera, ¿no? En cambio, en el caso de La Mancha de Sangre, las prostitutas que aparecen ahí están ahí porque les gusta el oficio, porque disfrutan el oficio. O sea, ellos no tienen un problema melodramático con trabajar como cabareteras en este cabaret llamado La Mancha de Sangre, y que en realidad es el cabaret El Edgar, ¿no? Y por otra parte, resulta que la película tiene un desnudo integral femenino. Se puede decir que es el segundo desnudo, porque en realidad en otra película ya había aparecido un desnudo que se veía a lo lejos. O sea, se veía así como en un río a lo lejos, pero este es un desnudo integral en donde la chica que hace el desnudo, o sea, la vemos de frente y de espaldas, o sea, porque ella da una vuelta y es un desnudo completo que abarca toda la pantalla ante el azoro y el morbo de los personajes que están ahí. Curiosamente, uno de los que están ahí es un extra, que es José Elías Moreno, que después se va a convertir en un gran actor del cine mexicano. Entonces, esta película pues rompía ese esquema, hecha por Adolfo Béz Maguar, que además era uno de estos intelectuales de la época que apoyó pues sobre todo él estaba muy metido en la parte pictórica, ¿no? Apoyaba mucho por ejemplo, Roberto Montenegro, Camarena, etcétera, que estaban en Lozano, que estaban en esa época, ¿no? Esta época de las vanguardias pictóricas del momento, ¿no? Entonces, esta película de La Mancha de Sangre, cuando, como tú bien dices, pues, para nosotros pasó de noche porque pues, no había mención de esa película, no la conocíamos, no existía, hasta que la Filmoteca la rescata a mediados de los 90, en donde ellos, en ese entonces estaba a cargo de toda esta parte del acervo Paco Gaitán. Y él cuenta, o sea, relata cómo
cómo encontraron pues en estas bodegas de Churubusco, les dijeron, oigan, vamos a tirar, o sea, así les dijeron en Churubusco, ya vamos a tirar todas estas latas, las quieren venir a revisar, ahora sí que casi vengan a revisar la basura. Entonces se fueron para allá y descubrieron unas que decía La Mancha. Entonces decía, qué raro, ¿no? Y porque había una película, pues, entre las más buscadas por la Filmoteca, que era La Mancha de Sangre, que era del 37, que se había estrenado y perdido en 1942, y de la cual Salvador Elizondo mencionó, hay una crónica de Elizondo en donde habla habla de las virtudes, pero también habla de los desnudos y todo esto. Muy claro, muy adornada la crónica de Elizondo, pero bueno, era una película de las más buscadas, y cuando revisan la película encuentran que es La Mancha de Sangre, pero que tiene dos cosas, dos problemas. Una, un rollo, el penúltimo rollo está la imagen, pero no está el sonido, y el último rollo está el sonido, pero no está la imagen. Entonces, lo que hicieron, lo que podemos ver, o sea, no vemos la imagen del final, pero escuchamos lo que pasa. Y en la otra, aunque no estaba el sonido, había una chica, bueno, porque sigue trabajando en la Filmoteca de la UNAM, Berta se llama, no recuerdo ahorita su apellido, pero se llama Berta, ella es sordomuda, y ella leyó los labios, y entonces fue como se pudo poner los subtítulos para ese rollo. Y por eso conocimos la historia de La Mancha de Sangre. Exacto, acabas de mencionar un ensayo emblemático, sí, la moral, ¿no? La moral del cine mexicano. Exactamente, de Salvador Elizondo. Un sabroso ensayo hecho para una revista también emblemática, el cine, el Nuevo Cine. Nuevo Cine, exacto, sí. Sí, en los años 60. Tengo para La Mancha de Sangre, lo que es verdad es que La Mancha de Sangre es el primer striptease, ¿no? Ahí sí. Exacto, sí. Este desnudo es un desnudo muy, muy alegre, gustoso, como bien describes a estas prostitutas vocacionales. Es lo que nos deja ver el argumento de don Miguel Ruiz y, por supuesto, la dirección magistral de Adolfo Besmaugard, que había asistido en años anteriores a ni más ni menos que a Sergei Eisenstein en su expedición mexicana. Y claro, esta película es fundamental para entender el cabaret, y no obstante, el quiebre del cabaret, porque pasarán tantos años de no verse, que luego pensarlo nos costaría trabajo. No obstante, bueno, el gran acierto de la Filmoteca con esta historia que en sí misma requeriría toda una revisión, ¿no? Del caso de La Mancha de Sangre, es siempre gustosa volverse a encontrar con ella. Y tienes en tu revisión, que es creo yo, atinadísimo, a Tongolele como personaje central, como cruce de caminos, demoníaco, ¿no? Satanesco, para hablar de uno de los personajes de ella misma, para las películas de Tintán, en esta revisión del cabaret. Y por supuesto que sería ya el anuncio de la modernidad del mundo de las prostitutas y cabareteras. ¿Por qué crees, por qué más bien no crees, por qué es fundamental para ti la presencia de Tongolele? Mira, fíjate que la presencia de Tongolele está ligada también a otro momento histórico fundamental, que fue el alemanismo. O sea, el alemanismo, para bien o para mal, y lo digo para bien o para mal porque pues ahí hubo de todo, o sea, cosas de corrupción, tranzas de los servidores públicos, las oleadas masivas de gente que venía del interior de la República para poder ser parte del milagro mexicano de la Ciudad de México que enarboló la presidencia de Miguel Alemán. Pero por otra parte también el alemanismo pues trajo, como tú dices, una modernidad fundamental, ¿no? O sea, transformó la Ciudad de México por completo. Nunca como antes se hicieron tanta obra pública, o sea,
No, y no solamente me refiero a calles, ejes, bueno, vialidades, hospitales. Se hizo, por ejemplo, la carretera federal a Cuernavaca, que para nosotros es tan común, no existía, o sea, no existió sino hasta el alemanismo. La ciudad universitaria no existió, no existía sino hasta el alemanismo. Los multifamiliares que nos parecen tan comunes ahora se hicieron justamente en el alemanismo. Y todo eso fue documentado de alguna forma por el cine mexicano, por lo cual yo siempre he pensado que el cine mexicano a la distancia son documentales de época. Las películas que fueron ficciones ahora son documentales de un momento y yo ya lo veo así y eso es algo fascinante, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver hace poco La ilusión viaja en tranvía, ver la de Buñuel, ver las situaciones que se viven y ver los lugares por los que atraviesa, pues son documentales de época. Por ejemplo, esa escena donde se detienen en el cine Coyoacán. El cine Coyoacán no es más que esta tiendita de los búhos que está en el centro de Coyoacán. Entonces, este tipo de cosas son fascinantes. Y Tongolele fue uno de estos personajes fascinantes porque ella llega llega de Estados Unidos a la Ciudad de México, llega primero a Tijuana y y sorprende porque ella trae un espectáculo que no se veía, que era ese espectáculo de tahitiano, de baile tahitiano. Entonces llama la atención en Tijuana y llama tanto la atención que se la jalan al patio, al cabaret del patio, se la jalan a la Ciudad de México y ella no solamente abre lo que serían el tema de las exóticas, que son las otros personajes que están ligados, digamos, al ambiente de la noche, del ambiente nocturno alemanista, ¿no? Las exóticas en las que había muchas otras, Turanda, Brenda Conde, Sumukey, pero Tongolele sin duda destacó no solamente por su espectáculo de baile tahitiano, por la gracia y la espectacularidad con la que movía las caderas y bailaba, sino por el conjunto de personajes que lo acompañaban. Por ejemplo, Tabaquito, que brevemente fue también su marido, y que aparece en varias películas de Titán, por ejemplo, en Simba del Mareado, y que tocaba los bongos. Y también, bueno, Pérez Prado, que llegó o sea, todos estos personajes, Pérez Prado, Yello, Tabaquito, Silvestre Méndez, o sea, todos estos cubanos que llegaron junto con las exóticas, o sea, abren toda esta nueva faceta de esta modernidad y de la nocturnez en el cine mexicano, o sea, la noche como entre el pecado y la fiesta, y la sensualidad y la explosión de los sentidos. Entonces, por eso Tongolele se vuelve como un personaje imprescindible. Y bueno, Tintán y Gilberto Martínez Solares, que tenían un ojo extraordinario, pues se dan cuenta que el personaje vale la pena y que hay que rescatarlo y que hay que introducirlo en sus películas. Y de ahí esta escena en un cabaret, es una escena extraordinaria en la que llega Tintán, se encuentra ahí con un actor secundario que siempre salió mucho, que por cierto también está en Ilusión Viaje Tranvía, que trabaja en la oficina de tranvías, que es Álvaro Matute, y que está ahí en el cabaret como cuidando, que no sé, o sea, a las pupilas, las que están ahí, y es cuando se encuentra con Silvia Pinal, que finalmente cae como su prima, como el Tintán siempre está diciendo que es que no le vaya a pasar lo que le pasó a mi prima, ¿no? Y vemos este gran número de cabaret de baile que tiene Tongolele y que después lo vamos a volver a ver en otra película que es Chucho el Remendado. Bueno, no el mismo, es otro baile, pero la presencia de Tongolele con Tintán. Exacto, el numerito que además lo tenían bien ensayado, me acuerdo haber platicado alguna vez con Tongolele, que además está vigente, que está más viva que nunca y sigue bailando, claro. Tiene su estudio allá en La Condesa. Me acuerdo de alguna vez haber platicado con ella y decía, no, es que el Tintán era un loco, que su número era perjudicar el mío, era que se metía, cuando yo estaba bailando en el cabaret, ahí sí en el Blanquita o en el patio, como bien dices, y Tintán llegaba e intervenía tal como queda memoria en esas películas, precisamente, como que interrumpe el numerito de Tongolele y la quería hacer trastabillar,
y ella, con el poder de su presencia y de su cuerpo, y das muy bien, de sus caderas, lo botaba, ¿no? Y bueno, fundamental la presencia de Tongolele, de ese vértigo que era Tongolele, que va a hacer tantas películas y particularmente va a ser el eje, el centro de esas tantas películas tan entretenidas también, ¿no? De un mundo también de la devoción por el gusto de los bailes. Y luego vendrá una vertiente nueva en las rumberas que lejos está de esa devoción exclusiva, que es cuando el Indio Fernández hizo su aparición en el cabaret, con estas películas pues tan serias, tan profundas de ese mundo, que también van a ser un parteaguas. Yo diría el Indio Fernández y Roberto Gabaldón, ¿no? Estos dos autores que van a tejer en ese espacio historias pues ya trascendentales. ¿Por qué no nos hablas un poco de la aparición de ese par de personajes en el mundo, en ese espacio? Sí, en efecto, o sea, el cine de cabaret, digamos, se hicieron decenas de películas. Muchas de ellas eran películas de fórmula, como hemos comentado, por ejemplo, José Díaz Morales hizo muchas con Agustín Lara, con Emilia Guiú, con la misma Ninón Sevilla. Otro de los españoles afincados en México, que fue Miguel Moraita, que tiene esta película de Hipócrita y de Vagabunda, en donde sale Leticia Palma, que después va a ser pues, figura importante en alguna que otra película de Roberto Gabaldón. Pero digamos, son películas como que están en un nivel más abajo. O pensamos en todas estas películas con Meche Barba y Fernando Fernández, que también hicieron muchísimas películas de cabaret, o las mismas de Juan Orol, ¿no? La trilogía esta del infierno de los pobres y de Percal, ¿no? Y Charros contra Gángsters, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como tú bien dices, o sea, el Indio Fernández y Roberto Gabaldón catapultaron el cine de cabaret y lanzaron obras, verdaderamente obras maestras, que a la distancia son obras muy grandes y muy importantes. Yo en lo personal, del Indio Fernández, Víctimas del Pecado, me parece una de las mejores películas del cine mexicano. Es más, a mí me gustan más las películas urbanas como estas del Indio que sus películas, digamos, rurales, ¿no? Bueno, quizá Pueblerina, que me encanta, pero Víctimas del Pecado me parece para mí la mejor película del Indio. O sea, la manera que toca el tema del cabaret, que toca el tema de la noche, el tema que además sin dejar de lado toda esta visión siempre más que moralista, como cívica, ¿no? Como que siempre había toda esta parte de civismo en sus películas y que me parece fascinante, en particular los personajes de esta película, o sea, desde el personaje que es este delincuente criminal brutal, que es Rodolfo Acosta, esta mujer fichera, entusiasta, Violeta, que interpreta a Ninón Sevilla, este hombre que también, o sea, pues tiene un pasado doloroso, pero que de alguna forma es como un héroe antihéroe, que es Tito Junco, que es este hombre que había trabajado en los ferrocarriles, etcétera, y que la rescata, y que no solamente la rescata a ella, sino que rescata a este niño que no es su hijo, pero que Ninón Sevilla lo trata como si fuera su hijo, y que ella misma rescata de un bote de la basura, que cuando ya tiene 5 o 6 años es Poncianito, Ismael Pérez Poncianito, porque una de estas cabareteras era ya embarazada de este delincuente que es Rodolfo Acosta, que además baila de manera muy particular el boogie boogie en el cabaret, que es sensacional. No solamente esa escena, sino cuando le están cortando el cabello, Margarito Luna, esa escena también es notable. Llega esta cabaretera y con el hijo, entonces él está horrorizado con la paternidad, ve al hijo y como que le sale hasta sarpullido, ¿no? Y dice, cuando hay algo que no sirve, lo tiras a la basura. Y esta mujer va por seguirlo, lo deja en un bote de basura, no es casual, justamente
frente al Monumento de la Revolución, y de ahí toda esta parte cívica, ¿no?, que menciono. O sea, la revolución está protegiendo a este niño de alguna forma. Los héroes de la revolución, ese pasado histórico grandioso de nuestro país, está protegiendo la vida de ese niño, ¿no? Y Ninón Sevilla lo rescata justo antes de que, o sea, están ya los del camión de la basura llevándose todo, y ella lo logra rescatar antes de que ellos se lo lleven, y se queda con este niño. Y todas esas escenas que sufre el niño cuando Ninón mata al delincuente, que es Rodolfo Acosta, y que va a parar a la cárcel, y que el niño tiene que valerse por sí mismo, y que tiene que vender periódicos ahí, no es casual, frente al monumento a la madre, bajo el monumento a la madre, ahí en Sullivan, y tiene que bolear zapatos, etcétera, y que el 10 de mayo le lleva su regalo, y que no lo dejan entrar los policías. O sea, es una película con unos excesos melodramáticos, pero cuyos excesos se convierten en virtudes, a final de cuentas. Es una gran película. Y bueno, no se diga Salón México, también con Rodolfo Acosta y con Marga López. Y en el caso de Gabaldón, o sea, películas, por ejemplo, como La Noche Avanza, que es una obra maestra del cine negro policíaco, y que tiene que ver también con el ámbito del cabaret, por ejemplo, donde canta Eva Martino, y donde este pelotari arrogante, mujeriego, desalmado, que es Pedro Armendáriz, pues, o sea, y que además, o sea, es alguien que desecha a las mujeres y las bota cuando él quiere, ¿no? Pero que la importancia del cabaret también es fundamental ahí. Por cierto, una de las cosas que también nos ha dejado la pandemia es de pronto que nos suelten películas como La Noche Avanza en estos días, que nos dejen ver películas restauradas, ¿no? A pedir de boca ahí en YouTube, en la manera más cercana, y bueno, vale la pena acudir a ellas ante cualquier pretexto. Para dar un salto de ese gran momento de Rodolfo Acosta también en su didáctica prostituiril. ¿Te acuerdas de cuando le enseña a la prostituta francesa cómo se debe caminar en la calle ahí en Víctimas del Pecado? Es sensacional ese momento, además en francés. Vamos para llegar al final de nuestra charla. ¿Qué pasa con el cabaret en los años 70 y cuánto también se afecta el cabaret en otra vertiente de la cinematografía nacional, como es el cine de luchadores, donde también la presencia del cabaret es fundamental? A ver qué nos tienes que decir al respecto. ¿Cómo avanza el cabaret de los años 50 a los 70? ¿En qué calidad? Sí, nada más para mencionar que ahorita me acordé que Rodolfo Acosta cumpliría 100 años en este 2020, o sea, desde las personalidades, ¿no? Importantes. Y lo que dices también, sí, en efecto, qué bueno que estas películas se puedan ver, como ahora ya ves en Filmin Latino, la Fórmula Secreta Restaurada, o la Filmoteca que lanzó, como tú dices, La Noche Avanza, ¿no? Y que hay que buscar ese tipo de películas. Sí, el cabaret de los 40, 50 no tiene prácticamente nada que ver ya con este cabaret de un país que ya se había transformado. O sea, ya estamos hablando de un México que ya sufrió los embates de ese parteaguas social, cultural, político que fue el 68. O sea, el México después del 68 es otro. O sea, es otra ya la realidad. Incluso es fundamental en el cine en el sentido de que justamente el horror del 68, lo que se vivió en el 68, provoca que Luis Echeverría, que pues, es uno de los principales instigadores de los hechos del 68, aporte tanta libertad al cine social y político en México en su sexenio del 70 al 76. Y también sorprendente ese desprecio que se le da a la iniciativa privada, a los productores de la iniciativa privada, en donde prácticamente se les dice, bueno, pues muchas gracias por cooperar, pero ya no nos interesan sus películas, pues ahora sí que ustedes ahí se rascan con sus propias uñas. ¿Y qué es lo que hace la iniciativa privada? O sea, sabe
ahora sí que crecerse al castigo, y arranca con este cine de ficheras y cabareteras, con esta película emblemática, ¿no? Que es Bellas de Noche. Una película de Miguel M. Delgado, si no me equivoco, de 1976, protagonizada por Sasha Montenegro, que curiosamente después pues, va a tener una relación con el siguiente presidente, ¿no? Con López Portillo, ¿no? Y bueno, las películas de cabaret y de ficheras adquieren otro momento importantísimo porque son los emblemas del cine popular de ese momento, como lo fue en su momento el cine de luchadores en los años 60, que todavía se mantuvo, digamos, bueno, el cine de luchadores empieza, hay una que otra película a finales de los 40 y el cine de luchadores empieza en el 52, pero se mantiene del 52 hasta los años 80, digamos, prácticamente hasta la muerte del santo, ¿no? Pero sobre todo como que el momento álgido del cine de luchadores se da en los 60, ¿por qué? Porque la época de oro, pues prácticamente ya, bueno, no prácticamente, ya había desaparecido la época de oro, y entonces no había un cine de mayor arrastre popular en ese momento que el cine de luchadores, mucho más que las comedias rancheras, que ya en realidad ya estaban muy por debajo, ya todas estas que hacía Julio Aldama, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, eh, Lucha Villa, Rosita Quintana, Luis Aguilar, o sea, bueno, que Luis Aguilar pertenece a la época de oro, pero él siguió filmando estas películas de caballitos o el chili western mexicano, no tuvieron el impacto que tuvo el cine de luchadores. Entonces también en efecto en el cine de luchadores, el ámbito del cabaret está ahí muy cercano al cine cabaretil de los años 50, pero en el cine, en este nuevo cine de los años 70, que está en paralelo a este cine social en donde debutan personalidades como Gabriel Retes, como Jaime Humberto Hermosillo, como Arturo Ripstein, o sea, que se vuelven los amos del cine cheverrista, ¿no? Y que además aparecen otros directores haciendo cosas ahí importantes, ¿no? Bojorquez, Olhovich, el mismo Ripstein que bueno, él empezó desde los 60, pero pues tiene mucha participación, pero sobre todo Casals, ¿no? Casals, Retes y Hermosillo creo que son como los directores que debutan en ese momento y que lo hacen de manera pues, muy fuerte, ¿no? Y pese a ese cine que está ahí, importantísimo, la iniciativa privada lanza estas películas en donde va a dar un giro a las cabareteras y al cabaret, ¿no? Sasha Montenegro, Lin May, Mabel Luna, Carmen Salinas, Jorge Rivero, o sea, eran como los personajes, el Güero Castro, como decíamos, el Lalo el Mimo, Rafael Inclán, o sea, se van a volver personajes ya célebres y sobre todo personajes muy populares de ese cine que va a seguir después, que va a ser las sexicomedias o las sexificheras o las películas de albures, que era una variante de ese cine de cabaretil que empezó con Bellas de Noche. Entonces, y es un cine hecho cada vez con menos dinero, cada vez con menos ideas, cada vez más de fórmula, y que se va a mantener, pues, todavía hasta entrados los años 90, ¿no? Así es. Tú además tienes como paradigma, y lo es, claro, a Tívoli, que es una especie de resumen, de suma poética, podríamos decirlo así, de este mundo cabaretil de los años 70, y que era un musical, pasa ya la historia como un musical, pues un tanto triste, un tanto denostado. Rápidamente dinos algo de Tívoli. Sí, Prax, qué bueno que recuerdas esta película porque en efecto es como la respuesta del cine cabaretil del cine cheverrista, ¿no? Y que más prácticamente coincide con la entrada de Bellas de Noche y eso, porque esta es una película del 74, Tívoli, se debe haber estrenado en el 75, y bueno, sí, dirigida por Alberto Isaac, que fue otro de los directores que también, bueno, empezaron el concurso de cine experimental con Este pueblo no hay ladrones,
pero que tuvo también una carrera importante en los 70s. Y sí, como tú bien apuntas, o sea, Tívoli habla de lo que fue lo grandioso y el ocaso del cabaret, o sea, este cúmulo muy alto, por ejemplo, ese número de Naná y el Diablo, que van a ver el personaje de Alfonso Arau, de Pancho Córdoba, que van a ver lo que es maravilloso y que fue muy famoso en los años 40, 50. El Tívoli fue un cabaret de suma importancia en los años 50, hasta que el regente Ernesto P. Uruchurtu, de Memoria Oscura y Negra, que además fue también quien prohibió las luchas por televisión, o sea, corta Paseo de la Reforma, o sea, destruye el cabaret Tívoli, o sea, lo demuele por sus pantalones para abrir esa realidad hacia Reforma, y sobre todo lo que él quería era como eliminar esta parte desde un punto de vista moralista, de esa oscuridad, el placer sexual y todo eso. Y hay por ahí algo muy inquietante, hay una secuencia en donde llevan a los personajes, que es Arau, Pancho Córdoba, Carmen Salinas, todos ellos extraordinarios, y lo llevan a presentar un pequeño espectáculo con alguien que no sabemos quién es, pero que podemos imaginar que podría ser Díaz Ordaz o López Mateos, o sea, como que hay una duda por ahí, pero es algo muy inquietante de la película de Tívoli. En todo caso es el presidente, ¿no? El licenciado. El presidente. Exactamente, que también hay una secuencia así que tiene que ver con el cabaret y con la prostitución, con una película poco vista, digamos, pues olvidada, del Perro Estrada, que se llama Ángela Morante, Crimen o Suicidio. Hay una secuencia en donde llegan al cabaret y entonces que es Ariadne Welter como la madame de las prostitutas, y entonces hay le dice, atiéndelo bien, acuérdate que acuérdate quién es, acuérdate que es el licenciado, o sea, y como que todos dan la impresión que se trata del presidente quien está ahí, ¿no? Así es, así es. Ya para cerrar, ahora sí, sin molestar demasiado a nuestros espectadores, háblanos un poco del momento actual de este cine que yo tengo como punto álgido de este momento a la Plaza de la Soledad. Ya el cine de cabaret llega, como ya bien anotaste al principio, en su formato documental, en su revisión. Están ahora ya, incluso, hay que mencionarlo, cineastas chavas están revisando el cabaret desde el punto de vista de las mujeres, y creo yo que Plaza de la Soledad o Mami, de la que hablaste al principio, son emblemas de la actualidad, del estado actual de ese arte del cabaret. A ver qué nos dices, Rafa. Sí, en efecto, mira, yo creo que el cine cabaretil, digamos, moderno, con otro corte más intelectual, más social, o sea, arranca desde El amor a la vuelta de la esquina de Alberto Cortés, que fue la ganadora del concurso de cine experimental, hasta este momento, como tú destacas muy bien, Plaza de la Soledad, yo creo que es una película sumamente importante, y como tú dices, hecha por mujeres. La Mami también es una directora mujer, documentalista. Maya Godet es la directora de Plaza de la Soledad, ¿no? Plaza de la Soledad, pues que es una película, digamos, conmovedora, triste, pero al mismo tiempo gozosa, en el sentido de que los personajes, o sea, tienen sus vidas melodramáticas, dramáticas, pero también son personajes que tienen como una chispa, una vida, y que son estas mujeres de la tercera edad que siguen trabajando como prostitutas en la Plaza de la Soledad, ahí en el centro histórico, muy cerca de Miscalco, de Avenida Circunvalación, a unas cuantas cuadras de la antigua sede de la Filmoteca de la UNAM, ahí en San Ildefonso también, y que es otra plaza pues emblemática, ¿no? Y como tú bien apuntas, o sea, este cine que ahora las ficciones contemporáneas hechas del 2000 para acá, cada vez se aproximan más a la ficción, y las ficciones y los documentales se aproximan cada vez más a las ficciones, ¿no? Es una cosa muy inquietante, que ya lo platicaremos ahora que hablemos del libro del nuevo cine mexicano, mi querido Pratt,
Pero sí, o sea, yo creo que Plaza de la Soledad tiene justamente todos esos grandes elementos, como tú bien apuntas, yo coincido contigo que es uno de los puntos fundamentales para resumir el cine del momento actual del cabaret y de la prostitución como tema eje del cine mexicano y que podemos establecer, digamos, de Santa a Plaza de la Soledad. Pues, Rafa, yo creo que eso es un gran cierre y con eso nos despediríamos, esperando no haber cansado mucho a los espectadores y esperando, por supuesto, que revisen parte de las películas que aquí se mencionaron, todas, casi todas, muy a la mano, ¿no, Rafa? Es un momento también que hay que saber atesorar del Internet en nuestro país, en nuestro mundo cinematográfico, que nos pone estas películas, vuelvo a decir, a pedir de boca. Sí, bueno, sí, ojalá que no se hayan aburrido, hartado los espectadores. Y un gran cierre gracias a ti, Prax, que como siempre una conducción extraordinaria. Gracias a ti uno puede hablar y puede fluir. Te lo agradezco mucho, de verdad, y admiro mucho el trabajo que tú haces. Y de verdad, muchas gracias, Prax. Y sí, o sea, esto que mencionas es importantísimo. El Internet se ha vuelto una gran filmoteca, se pueden encontrar joyas notables y películas rarísimas, y yo creo que al menos el 80% de las películas mencionadas en este libro de Cabaret, Rumberas y Pecadoras, Ayer y Hoy, de Palabra de Clio, editado por Palabra de Clio, que también agradezco a José Luis Chong pues la generosidad de ser el editor de este libro, y que haya creído en el proyecto, el 80% de las películas mencionadas están en Internet y se pueden ver libremente, sobre todo en YouTube, incluso en Facebook. Yo me he encontrado ahora muchas películas de personas que tienen en Facebook. Estoy haciendo una nueva investigación y me he encontrado películas rarísimas, mexicanas, o sea, porque estoy revisando películas muy, muy populares, muy, muy comerciales, que en su momento, pues no, porque son de directores poco conocidos, y que están ahí y que es una maravilla poderlas rastrear ahí. Eso, pues además hay que mencionar que el libro sí es descargable, eh, también es parte de estos buenos sabores que nos ha dejado la pandemia, es descargable, es gratuito, búsquenlo, el título lleva, como título lleva el título de esta charla, que es Cabaret, Rumberas y Pecadoras en el cine mexicano, ayer y hoy. Pues agradeciéndote, siempre es un honor poder conducirte en tus presentaciones y pues con eso estaríamos concluyendo, Rafa. Muchísimas gracias, Prax, agradezco a ti, Armando, que es de la Coordinación de División de Extensión de la Cultura, que nos estuvo apoyando aquí en la parte técnica, la invitación también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por no dejarnos fuera y seguir invitándonos a su feria del libro, que siempre es muy agradable y, como digo, pues un abrazo también para todos los amigos de allá, que en esta ocasión no nos pudimos ver, pero que ya nos encontraremos primero Dios para el 2021.